Dios los bendiga a todos. Esto es Palabras para una vida abundante. Un saludo muy especial. Hoy les quiero hablar de la paradoja de soltar para ganar. Y les quiero leer un texto bíblico que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, del versículo 38 al 48, y dice así. Juan le respondió, diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En los versículos 38 al 41, deja ver que los discípulos están buscando corregir los posibles enemigos externos en el caso de aquellas personas que hacían milagros y no estaban siguiéndolos a ellos. Y Jesús los tranquiliza cuando les dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ya en el versículo 42 lanza una sentencia muy fuerte contra los que hacen tropezar a otra persona. Y dice, mejor fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. De manera que es una gran advertencia. En todas nuestras relaciones interpersonales debemos tener mucho cuidado de no hacerle daño a las personas porque nos puede salir muy caro. En el versículo 43 al 48 deja ver algo bien importante, y es que lo que hace tropezar no siempre es la otra persona, no es siempre lo que está fuera de nosotros. Puede ser uno mismo, con su forma de ser, con su forma de estar en el mundo, con su forma de vivir e interpretar la vida. Nuestras distorsiones nos pueden condenar. Habla de la mano, el pie o el ojo, que pueden ser ocasión de caer. Es mejor cortar y sacarlo. No se debe interpretar este texto de manera literal. Son figuras comparativas para mostrar que en nosotros mismos puede estar el tropiezo, lo que nos hace caer. Son las cosas a las que debemos renunciar, que debemos soltar. De lo contrario, vamos a correr el riesgo de perder la vida, incluyendo todas aquellas cosas a las que nos aferramos. Una de las figuras es la mano, y puede referirse a todas aquellas acciones que nos hacen caer, referirse a la forma de obrar, de actuar, que contradicen el verdadero objetivo de nuestra vida. Estos comportamientos se deben cortar o nos quedamos sin la bendición, sin poder cumplir el propósito que Dios tiene para con nosotros en la vida. Otra figura es el pie, que puede referirse a la forma y a la dirección equivocada de conducirnos en nuestro recorrido existencial.
esas posturas desenfocadas, esos comportamientos pecaminosos son el pie que se debe cortar, porque eso nos impide encontrarle el verdadero sentido a la vida, eso nos impide caminar en la dirección correcta hacia donde encontramos la vida plena. Y como un superlativo coloca la tercera figura, la del ojo, que puede ser ocasión de caer. Se refiere a la forma equivocada de ver nuestra existencia, a la manera distorsionada de interpretar lo que nos sucede. Si ese ojo no se saca, terminamos perdidos viendo todo mal, sin entender ni vivir la gracia de Dios que es abundante para cada uno, y eso ya es un infierno. Esa ya es la condenación a la que nosotros mismos nos precipitamos por no sacar esa clase de visión o ese ojo malo. Son figuras agresivas que confrontan, pero tienen el interés de llevarnos a reflexionar y hacer el examen interior para ver dónde está nuestro déficit, cuáles son los comportamientos y desenfoques en la vida, a qué nos estamos apegando de manera enfermiza. Esas cosas son las que nos hacen caer, que nos impiden vivir correctamente y por lo tanto nos impiden entrar en el reino de los cielos o en el reino de Dios. Cosas que se deben cortar, aunque en algún momento la sociedad y la cultura nos las haga ver como las cosas más atractivas y muy importantes para existir. El punto de fondo de esta enseñanza es demostrar que en la vida se adquiere más cuando se logra vivir de manera desprendida, que al cielo está más cerca quien aprende a renunciar, a cortar y a cortar con todo lo innecesario, aunque en algún momento soltar duela y produzca ese sentimiento de pérdida. Pero el principio de la fe cristiana nos enseña que es mejor soltar para no exponerse a perderlo todo, a ser echado al infierno. Es la figura, el infierno en este caso es la figura que representa el fracaso más grande, que es el estar lejos de la comunión con Dios. Mis hermanos y amigos, para ilustrar mejor todo esto, les quiero resumir un cuento de la literatura rusa del escritor León Tolstoy, que nació en 1828. El cuento se titula ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Y dice así: Érase una vez un campesino llamado Pajón, que había trabajado duro y honestamente para su familia, pero no tenía tierras de su propiedad, por lo que permanecía en la pobreza y se quejaba todos los días de su desgracia. Muy cerca vivía una terrateniente que decidió vender sus tierras. Pajón escuchó que daba facilidades de pago y habló con su esposa: debemos comprar porque la vida sin propiedades es muy difícil y avergonzada. Así que vendieron algunos animales que tenían, juntaron unos ahorros, sacaron un dinero prestado y pidieron crédito por lo que les faltaba. Así compraron un pedazo de tierra. Pidió semillas prestadas, las sembró y al cabo de un tiempo Pajón había saldado su cuenta. Ya aquel hombre era propietario. Podía talar y cultivar lo que se le antojara en su territorio, criar sus ganados, cultivar sus tierras y vivir feliz. Un día sentado en su casa dijo: mis tierras son pocas y merezco más. De pronto un viajero pasaba y le comentó que en otras regiones habían tierras muy fértiles, donde una persona sola había cultivado esa tierra y se había hecho rico en poco tiempo. El corazón de Pajón se llenó de codicia. Claro que eso es lo mío. Venderé mi finca y compraré esas tierras, empezaré de nuevo, y así lo hizo. Ya Pajón tenía muchas tierras. Era un hombre rico,
pero no se conformaba porque otros tenían más que él. Por su casa un día pasó un vendedor que le comentó: hay un lugar lejano donde una familia es dueña de muchísimas tierras fértiles y que las podían vender con facilidad. Le dijo: yo compré 600 hectáreas por poco dinero. Pajón dijo: esta es mi gran oportunidad de ser muy rico. Encargó sus propiedades a su familia y con un criado se fue a esa región lejana. Al llegar habló con los dueños de esas tierras y pidió que le vendieran. El jefe le dijo que sí y que el precio eran 1000 rublos por día, lo que significa que todo lo que pueda recorrer en un día es tuyo por los 1000 rublos. Si antes que se ponga el sol regresa al mismo lugar donde empezó, de lo contrario has perdido el dinero. Pajón pensó: en un día es mucha la tierra que me haré propietario. Esa noche soñaba, viéndose dueño de un vasto territorio. Antes de salir el sol ya estaba listo para empezar. Despertó a su criado y buscó al jefe dueño de la tierra. El jefe le dijo: escoja la tierra que más le guste y por donde pasa a cierta distancia coloca una marca y todo lo que recorra es tuyo si regresa a este lugar antes que el sol se oculte. Pajón vio lo mejor de la estepa y le brillaron los ojos. El jefe le puso la marca de inicio y Pajón colocó el dinero. De allí salía y debía regresar antes de anochecer. Empezó rápidamente y entusiasmado. Después de un tiempo puso la primera marca y apasionado siguió, ya que entre más avanzaba la tierra le gustaba más. Bebía un poco de agua y seguía corriendo y diciendo: seré muy rico. Sentía cansancio, pero veía lo maravilloso de las tierras y seguía colocando más señales donde se sentía propietario. Llegó el momento del cansancio, sin embargo decía: esta oportunidad de ser un gran terrateniente no la puedo perder, voy a gozar de muchos bienes. Cuando ya era tiempo de regresar, vio un valle muy fecundo y dijo: sería una pena perder esta extensión de tierra, y se fue a poner otra marca más allá. Miró donde los dueños y el criado lo esperaban. Estaban lejos y él estaba cansado. Le sangraban los pies. Era tarde y ya no podía descansar. El sol no lo esperaba. Sentía que había abarcado mucho y que le sería difícil llegar al punto de partida antes que el sol se oscureciera. Siguió caminando, sin embargo, con dificultad corría, con mucha angustia por todo lo que deseaba tener. Pero aunque en momentos casi no podía respirar y las piernas no le respondían, decía: no puedo quedarme ni renunciar porque se burlarán por no haberlo alcanzado, y se esforzaba más. Alzaba sus ojos y a lo lejos el criado y los dueños de la tierra con gritos le animaban, le entusiasmaban y él se llenaba de fuerza. Ya estaba muy agotado, se caía con facilidad. Sentía que tal vez no llegaría, moriría en el intento y lo perdería todo. Cuando ya se acercaba, el sol se había puesto. Respiró fuerte y siguió corriendo. Casi arrastrándose, dio un grito estremecedor y saltó hasta tocar la marca de donde había iniciado, y así Pajón había llegado. El jefe exclamó: ¡qué gran hombre! Ha ganado muchas tierras, ya es muy rico. El criado de Pajón se acercó para ayudarlo a levantar, pero vio que no podía y que por su boca le salía sangre. Pajón estaba muerto. Los dueños de la tierra simularon tristeza y el criado tomó la pala y cavó una tumba para Pajón y lo sepultó. 2 metros de la cabeza a los pies era toda la tierra que necesitaba. Mis amigos,
¿Y cuánta tierra necesita usted? ¿A qué se apega? ¿Cuáles son las cosas a las que se aferra y pueden ser el tropiezo? El mensaje de Dios hoy es a desprendernos, a renunciar. ¿Cuál es el pie o la mano que debo cortar porque son mi tropiezo? ¿O el ojo que debo sacar para entender el reino de los cielos? Todo indica y toda la experiencia de la vida nos indica y el mensaje del Evangelio nos enseña que es de mucha madurez aprender a soltar. Como dice el dicho, es mejor cortar por lo sano. Y aquí lo paradójico de todo esto es que aferrarse a lo innecesario lo hace perder todo. Cuando aprendemos a soltar, entonces ganamos paz, ganamos tranquilidad y ganamos la vida eterna. Ganamos la bendición de vivir en la felicidad y la comunión con nuestra familia, en la armonía con la iglesia, en la comunión con Dios. El reino de Dios es la ganancia de la buena disciplina de aprender a soltar, de aprender a renunciar a todo aquello que es incoherente. Por lo tanto, les invito a acercarse al Señor, a su Evangelio. El Evangelio es el tesoro de la plenitud que nos produce el gozo suficiente para soltar todo aquello en lo que nuestra vida se puede embolatar. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 13, el versículo 44 nos habla del hombre que era un buscador de tesoros y andaba en la vida buscando como tal vez buscamos tú y yo. Y un día encontró un tesoro y ese tesoro fue tan suficiente para su vida que le llenó del gozo, de la alegría, de la plenitud, que le capacitó para renunciar a todas las cosas que tenía, que le dio la capacidad de cortarse ese pie, esa mano y sacarse ese ojo que le era tropiezo, que eran las demás cosas, para poder hacerse al tesoro. Mis amigos y hermanos, yo creo que es muy importante acercarnos a la iglesia, porque la iglesia es el espacio donde estamos los buscadores que hemos encontrado el tesoro de gran precio. Y es allí donde hemos aprendido a soltar esas ambiciones y esas distorsiones del mundo para poder ganar la vida eterna. El Señor hoy está dejándonos ver que hay un sentido de vida más maravillosa que la vida que el mundo ofrece, que las codicias, que los intereses personales y egoístas que cada persona puede tener. Esa mano, ese pie y ese ojo pueden ser cosas o pueden ser actitudes nuestras que tenemos que superar, que debemos corregir. Y que todo se logra cuando nos entregamos a Cristo Jesús. Cuando lo reconocemos a Él como nuestro Salvador, cuando nos damos cuenta que por nuestra cuenta no podemos llegar. Por eso quiero invitarles a que oremos y que le pidamos al Señor que nos dé la claridad suficiente para entender qué debemos soltar. ¿A qué debemos renunciar cuando el Señor ya nos ha enriquecido desde siempre? Cuando el Señor ya nos ha llenado de su gracia y que a través del Evangelio podemos entender. Por eso quiero orar por usted e invitarle a que seriamente profundice y reflexione en esta devocional que le hemos dado hoy. Soberano Dios y Padre nuestro, te doy gracias. Gracias por la bendición de podernos dirigir a ti y encontrar en ti, Señor, la esperanza, la paz, la tranquilidad. Hoy te pido, Señor, que nos ayude a todos, que nos dé la claridad para ver cuántas cosas nos están embolatando la vida, cuántas cosas que tenemos en nosotros o a las que nos apegamos externamente nos están impidiendo gozar de la verdadera gracia tuya y del verdadero reino de Dios. Hoy queremos renunciar a todo eso, Señor, llenarnos del gozo del Evangelio para renunciar a lo que no sirve y encontrar la paz, la alegría, la plenitud que se encuentra en ti. Te pido por todo, Señor, por todos nosotros, ayúdanos y perdónanos, Señor, porque nos hemos perdido parte de la vida, nos hemos perdido a veces parte de nuestra familia, del gozo, de la comunión, de la paz, por estar apegados a cosas o a conceptos, a comportamientos equivocados. Gracias por tu perdón, oh Dios, y en tus manos entregamos nuestra vida confiando en que en ti lo tenemos todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.